¿Cómo están, jóvenes? Continuando con nuestro tema relación suelo-agua-planta, hoy veremos la profundidad del suelo explorado por las raíces. ¿A qué se refiere cuando hablamos profundidad del suelo explorado por las raíces? A la profundidad de raíz de un cultivo, ¿ya? A la profundidad también se llama profundidad radicular. Entonces, nos dice que es conveniente considerar como profundidad efectiva a un 80% de su profundidad. Solamente el 80%. ¿Ya? Aquí tenemos un cuadrito con profundidades efectivas del sistema radical de algunos cultivos y está expresado en metros. Aquí tenemos, por ejemplo, para la cebada tenemos de 0,6 a 1, ¿ya? Para la papa tenemos de 0,4 a 0,8. En metros esas son las profundidades y de algunos cultivos. ¿Para qué nos sirve conocer la profundidad efectiva de la raíz? Para poder calcular la cantidad de agua que vamos a aplicar al suelo. Ya vamos a manejar bastante. Si nos dan, por ejemplo, una profundidad de raíz total, nosotros solamente para el riego vamos a considerar al 80% de esa profundidad. Bueno, formas de expresar el contenido de humedad del suelo. ¿Ya? Hay varias formas de expresar el contenido de humedad del suelo. Y en nuestro tema, para nuestros cálculos, vamos a considerar tres formas de expresar. Uno que es la humedad gravimétrica, otra que es la humedad volumétrica y la humedad en lámina de agua. Primeramente veremos la humedad gravimétrica, que nos dice que es el porcentaje de agua que contiene el suelo con relación al peso de suelo seco y se calcula con la siguiente fórmula, ¿ya? Que nos dice que la humedad gravimétrica es igual al peso del agua sobre el peso del suelo seco multiplicado por 100. ¿Ya? Lo multiplicamos por 100 para poder saber en porcentaje de humedad. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice una muestra de suelo pesa 140 gramos y después de secado en estufa pesa 116 gramos. Expresar la humedad en porcentaje de suelo seco o humedad gravimétrica. Recuerden, cuando decimos humedad gravimétrica, estamos relacionando pesos, ¿ya? Peso del agua sobre el peso del suelo seco. Bueno, ahora, primeramente, para encontrar el peso del agua es igual al peso de suelo húmedo menos el peso de suelo seco. La diferencia de los dos nos va a dar el peso del agua. Entonces, a nuestra fórmula la vamos a modificar. Dice, esta es la fórmula inicial. Entonces, en vez de peso del agua, que está aquí, vamos a poner la diferencia. Peso de suelo seco menos peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco, dividido entonces entre peso de suelo seco. Estamos modificando a esta ecuación. O podemos hacerlo en forma aparte también. Podemos calcular apartito el peso del agua. Cualquiera sirve, tiene que darnos el mismo resultado. Bueno, aquí hemos modificado nuestra fórmula. Igualmente multiplicamos por 100. Ahora, al reemplazar, tenemos peso de suelo húmedo es de 140 gramos. Y peso de suelo seco es 116 gramos. Dividido entre peso de suelo seco, que también 116 gramos, por 100. Primeramente trabajamos el numerador, 140 menos 116 es 24 gramos, dividido entre 116 por 100. Y finalmente, aquí vamos a tener 24 entre 116 es 0.2. Por 100 nos va a dar 20.69. 20.69 por 100.